Hola mis hermanos, buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarles en esta tarde para poder continuar con los estudios de la epístola, de las epístolas de Pedro. Ya estamos en la segunda epístola, en el capítulo 3, en donde el apóstol Pedro está hablando de una situación muy importante en la iglesia, un problema que en la actualidad se ha dado a muchas iglesias, y es el problema de las herejías, de los falsos maestros, de las mezclas de la verdad con la mentira que han desviado a muchos. Y vamos a continuar hablando de este gobierno de Dios ejercido sobre esta situación. Así es que vamos a darle lectura otra vez del versículo 1 al versículo 9 en esta epístola de segunda de Pedro. Entonces, después de esto vamos a una pequeña oración y comenzamos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Qué palabra más tremenda, ¿no? Vamos a orar y vamos a comenzar con todo esto. Padre del cielo, te damos gracias por permitirnos tener acceso a tu palabra. Te pedimos, Señor, que confirmes tu palabra en la vida de todos los que están escuchando este mensaje. Señor, en la iglesia local y fuera de la iglesia local también. Padre, son tus hijos, son tu pueblo. Bendícelos, Padre, con tu palabra. Danos entendimiento, Señor, que muchos puedan ser confirmados en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ponemos, Señor, este tiempo delante de ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Bien, pues vamos a comenzar con esto. En este capítulo vamos a abordar el capítulo 3 de segunda de Pedro, en los versículos del 1 al 9, que es lo que acabo de leer. Y en esta parte vemos el juicio que Dios lleva a cabo a los burladores herejes. En esta epístola no solamente se habla de los falsos maestros, sino también de los burladores, de aquellos que dicen, pues ¿dónde está Dios? O no que te dijo esto, no que te dijo aquello, ¿no? Ahora, estos burladores probablemente son los mismos falsos maestros o aquellos que habían sido influenciados por las enseñanzas de esta gente. Entonces, tanto los falsos maestros como los burladores herejes serán juzgados por Dios. Así es que vamos a meternos aquí, vamos a examinar los versículos del 1 al 9 y vamos a ir ahí versículo por versículo. En el versículo 1, Pedro dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, con lo que os recuerdo, dice, estimulo vuestra mente sincera, dice una versión. Otra versión, la Reina Valera, que es la que casi todos tenemos, dice lo mismo, pero un poquito diferente, con otras palabras. Fíjense qué interesante, cómo dice acá. Dice el versículo 1, dice, amados, esta es la segunda carta, dice, que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, con lo que os recuerdo, estimulo vuestra mente sincera. Ahora, esta versión
que les leí, en donde el apóstol Pedro despierta con esto que les habló y recordando lo que les habló, un estímulo en su mente sincera. Qué importante, ¿no? Tener una mente sincera, mis hermanos, para poder ser estimulados por la verdad cuando tenemos una mente sincera. Bueno, aquí vemos que el objetivo del apóstol Pedro para estimular la mente sincera de los santos es algo que él le llama, que les recuerda o les escribe estas cosas para estimularlos. Ahora, para entender los juicios gubernamentales de Dios, Dios despierta en nuestra mente sincera el entendimiento para poder entender estos juicios del gobierno de Dios, y entonces para poder entenderlos se necesita una mente sincera y una mente pura. No podemos entender la vida de Dios, no podemos entender los juicios de Dios si no somos sinceros y si no tenemos una mente pura. Se habló en un tiempo, y creo que lo tenemos que seguir leyendo y lo tenemos que seguir viviendo, de las bienaventuranzas, y ahí habla de los de limpio corazón. Habla de los que tienen un corazón no con mancha, no con prejuicios, no con ninguna cosa que sea una situación que pueda manchar las cosas de Dios. Y en esa parte que el Señor Jesucristo habla de tener un corazón limpio, dice, porque ellos verán a Dios. Es decir, podremos escuchar, podremos oír, podremos entender las cosas de Dios cuando tenemos una mente sincera y cuando tenemos una mente pura. En el versículo 2, el apóstol Pedro añade, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador predicado por vuestros apóstoles. Las palabras, mis hermanos, que los profetas hablaron son obviamente el contenido del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es bien interesante. El Antiguo Testamento va conectado con el Nuevo porque el Nuevo es la explicación del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. Qué interesante. Ahí se habla de Cristo de muchas maneras, o sea, todas las sombras, los nombres, las tipologías, las ciudades, los personajes, muchos de ellos son una sombra de Cristo, son una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí se nos habla de las palabras que los profetas hablaron, y esto es el contenido del Antiguo Testamento, es decir, las Escrituras. Y los mandamientos, dice aquí, que los apóstoles predicaron, son el contenido, obviamente, del Nuevo Testamento, es decir, las enseñanzas de los apóstoles o las enseñanzas apostólicas. Ahora, Pedro está utilizando tanto las enseñanzas de los profetas como las enseñanzas apostólicas para fortalecer los escritos, te lo decía la vez pasada, como un antídoto en contra de las enseñanzas heréticas y de las enseñanzas que provocaban una apostasía. Es decir, Pedro está afirmando con las palabras del Antiguo Testamento y con las palabras del Nuevo Testamento, las palabras proféticas o de los profetas y las palabras apostólicas, él está ayudando a poner un freno a las enseñanzas heréticas de la apostasía que estaba ocurriendo en ese tiempo. Y sabemos que vienen tiempos de apostasía. En este tiempo muchos han apostatado de la fe, han dejado al Señor. Lo han conocido, han oído hablar de Él, pero han dejado al Señor. Ahora, en su primera epístola referente a la plena salvación de Dios, él hace alusión tanto a los profetas como a los apóstoles. Acuérdense de esto, lo dijo en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 9 al 12. Y luego en la segunda epístola, referente al resplandor de la venida divina, los menciona de nuevo ahí en el capítulo 1, versículo 12 al 21. Y aquí en el versículo 2 hace lo mismo por tercera vez. ¿Qué nos muestra esto? Que la enseñanza de Pedro estaba basada en los profetas del Antiguo Testamento y en los apóstoles del Nuevo Testamento. Las dos secciones que son las que componen la palabra de Dios, la palabra santa de Dios. Ahora, aquí hay algo importante. Una de las reglas para poder entender la Escritura es contextualizarla con la Escritura.
¿Qué es contextualizar la escritura con la escritura? Bueno, ver cuántas escrituras apoyan lo que se está hablando acá de este lado para poder tener, fíjate, si tú tienes 2 o 3 escrituras que apoyen algo, entonces tú tienes 2 o 3 testigos y por boca de 2 o 3 testigos algo es verdadero. ¿Te das cuenta? Déjame ponerte un ejemplo. Hay un libro antiguo en la escritura que es el libro de Job. Todos hemos leído seguramente el libro de Job. Si tú ya has leído toda la Biblia, has también leído el libro de Job. Yo ayer estaba consultando, leyendo acerca algo de Job, estaba consultando a algunos autores que yo tengo ahí, y ninguno habla de quién es Job, de dónde, todos dicen quién sabe dónde vino, lo escribió fulano, lo escribió sutano, bla, 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 y nadie sabe quién es Job, pero la Biblia dice quién es Job y de dónde viene Job. Y entonces encuentras un texto en Crónicas y encuentras 2 textos más en Génesis acerca de quién es Job. Y entonces te das cuenta todo lo que la Biblia habla de Job. ¿Y qué habla la Biblia de Job? ¿Por qué los jóvenes lo escuchaban? ¿Por qué las personas cuando Job salía a la plaza se ponían de pie y todo? Él era un rey, él era un gobernador y la Biblia habla de él. Y le nombra como Jobab. Bueno, no te voy a hablar de eso ahorita. Pero Job aparece ahí y nos enseña quién es Job, de dónde viene. Él tenía relación con toda la descendencia de Esaú. Tenía que ver con los tiempos de Esaú. Más o menos en los tiempos de Abraham, pero más en los tiempos de Esaú. Entonces, cuando tú ves un texto, otro texto y otro texto que habla de él, dices, bueno, estos ya son 3 testigos o 2 testigos que nos certifican que Job es esta clase de persona, porque la Biblia lo está certificando. Entonces, eso es contextualizar la escritura. Es como cuando hablamos de las profecías del Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo habló el Señor Jesucristo de las profecías en ese pequeño ese pequeño Apocalipsis del capítulo 24-25 de Mateo? ¿Sabes qué dijo el Señor Jesucristo? Lo contextualizó con Daniel y lo contextualizó con otros profetas, pero principalmente con Daniel. Entonces tú cuando vas a Daniel ves esto y ves aquello y ves que lo que el Señor habló tiene sus testigos y lo estás contextualizando, entonces es una verdad fuerte, es una revelación que Dios nos da. Y así es como contextualizamos. Aquí el apóstol Pedro hace esto. Te habla de los profetas del Antiguo Testamento y te habla de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, esto indica que lo que Pedro dice aquí, de hecho, se refiere a toda la Biblia como una verdad muy firme. Entonces, lo que él les recuerda se basa tanto en las referencias del Antiguo Testamento como en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, ¿qué dice Pedro recordando todo lo que pasó antiguamente y lo que pasó en los tiempos en el que él vivía? Dice, vendrán burladores en los postreros días. El versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores con sus burlas, andando según sus propias concupiscencias. Ahora, los postreros días denotan el periodo final de esta era, de la era actual. Mira, vamos a leer 2 textos, porque esto lo quiero afirmar bastante bien con la escritura. Vamos a ir a 2 textos, por favor. El primero está en 2 de Timoteo. Y vamos ahí a 2 de Timoteo. Timoteo está 2 o 3 libros antes de Pedro. Ok, 2 de Timoteo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días, o sea, en nuestra era, los días finales, dice, vendrán tiempos peligrosos. Pablo le escribió a Timoteo, ¿no? Debes saber esto. Y luego, en aquella epístola de Judas, que solamente tiene un capítulo, bueno, en el versículo 18, Judas, que fue Judas Tadeo Lebeo, hermano menor del Señor Jesucristo, él dice acá esto mismo. Mira, déjame
Déjame ir aquí. Ahí después de no lo puedo creer que se me pegue tanto esta Biblia. Pero bueno, Judas habla exactamente de lo mismo. Y déjame. Ya está. Aquí está. En el versículo, te dije, el versículo 18. Dice así. Dice, los que os decían, ¿no? Dice, pero vosotros, amados, tened memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de lo que hablan los apóstoles. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, dos cosas importantes aquí. El apóstol Pablo habla de esto y Judas hace recuerdo de lo que los apóstoles hablaban, diciéndonos que vendrán burladores en los postreros días. Bueno, este periodo, el que es el actual, la era final, la época que estamos viviendo, este periodo comenzó a partir del final de la llamada era apostólica, a fines del primer siglo, y va a durar hasta la segunda venida o la segunda manifestación del Señor Jesucristo, hasta la parusía de Cristo. En el versículo 3, el apóstol Pedro nos dice que en los postreros días vendrán burladores. Bueno, estos burladores bien podrían ser los falsos maestros que se mencionan en el capítulo 2, versículo 1, y su burla es parte de la apostasía. Su burla es parte de aquella desviación que ellos tienen y concuerda con sus concupiscencias. Acuérdense que la concupiscencia es lo que actúa en ti para hacerte pecar y concuerda con eso. Según el versículo 4, estos burladores dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjate, la promesa de la venida del Señor Jesucristo fue dada a los padres por la palabra de los santos profetas en el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 72. Por favor, un momentito. Vamos ahí al Salmo 72, versículos 6. Ok, Salmo 72, sí, versículo 6. Fíjate, obviamente este es un salmo que nos habla del Señor Jesucristo. Y dice del versículo 6, dice, descenderá como lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. ¿Sabes de qué está hablando el salmista? De la segunda venida de Cristo. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Obviamente está hablando de la parusía de Cristo, de la segunda venida de Cristo, del reinado de Cristo aquí en la tierra. Dice, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviera quien le socorra. Dice, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Es que cuando el Señor Jesucristo está aquí, imagínate, ¿no? Entonces, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en el Salmo se habla de todo esto, en este Salmo 72,
Luego otro salmo mesiánico que obviamente son los que hablan de él, que es el Salmo 110. En los primeros 3 versículos nada más vamos a leerlos. Los primeros 3 versículos del Salmo 110, que es un salmo precioso. Es un salmo que resume todo, ¿no? Y aquí, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Bueno, de esto habló Mateo, de esto habló Marcos, de esto habló Lucas, de esto hablan los Hechos, de esto habla 1 Corintios 15, de esto habla Efesios, etc. Dice, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Qué salmo más precioso. Algún día hablaremos de él. Ya hablamos, ya cuando estudiamos los salmos, hablamos de los salmos mesiánicos, el Salmo 2, el Salmo, en fin, todos los salmos que hablan acerca del Mesías. Luego, en el Salmo 118, 26, te voy a dar las citas para ya no perder más tiempo en esto, sino continuar. Daniel 7, 13 y 14, Zacarías 14, 3 al 9 y Malaquías 4, del 1 al 3. ¿De qué habla esto? De las promesas de la venida del Señor que fueron dadas por los padres, los santos profetas que hablaron en el Antiguo Testamento. Pero los burladores decían con mucho sarcasmo y con mucho veneno, ¿dónde está la promesa de su venida? Ellos tal vez conocían esto y decía, el salmista habló de esto, David habló de esto, los otros salmistas hablaron de esto, Daniel habló de esto, Zacarías habló de esto, el profeta Malaquías habló de esto. ¿Dónde está la promesa de su venida? Así es que ellos hablaban con el pronombre posesivo su, en forma despectiva, la promesa de su venida, ¿no? Decían. Ahora, estos burladores decían que todas estas cosas permanecían iguales desde el principio de la creación. Dice, no pasa nada. Por su propia voluntad, ellos, por su propia voluntad, pasan por alto la palabra de Dios. Esto está en los versículos 5 y 6. Pedro contraataca, o Pedro habla acerca de esto, contrario a lo que ellos dicen. Dice, pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto. ¿Qué esto? Que por la palabra de Dios los cielos existen desde tiempos antiguos, y la tierra surgió del agua y fue cimentada en medio del agua, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces Pedro aquí está señalando que los burladores, por su propia voluntad, pasan por alto los escritos del Antiguo Testamento acerca del juicio de Dios efectuado por medio del diluvio. Mi hermano, tenemos que orar para no pasar por alto nada de la palabra de Dios. No podemos pasar por alto nada porque es muy peligroso. La Biblia habla de tantos temas, de nuestra conducta hacia los demás, nuestra conducta hacia Dios, nuestra manera de conducirnos en esta vida, que abarca tu familia, la sociedad, las naciones, los pueblos, y tu relación con Dios, que abarca toda tu comunión con Dios, y no debemos pasar nada por alto, ni de su venida, ni de la llenura del Espíritu Santo que nos mueve a vivir la vida de Cristo. No debemos pasar absolutamente nada por alto, como ellos pasaron por alto el juicio de Dios efectuado en el tiempo del diluvio, o cuando vino el diluvio en los tiempos de Noé. El diluvio fue un juicio muy duro, fue un juicio muy severo. Ahí pasaron muchas cosas que están escritas incluso en los escritos de otros pueblos que no son el pueblo de Israel acerca de cómo pasó eso. Uno de ellos es el pueblo maya, por ejemplo, está en los mexicas, están en muchos pueblos de aquí y de otros lados también de allá. De otros continentes. Fue algo muy severo. Sin embargo, los burladores por su propia voluntad pasaban por alto lo que la Biblia relata acerca de los juicios de Dios. Tú y yo no los tenemos que pasar por alto. Dijo Jesucristo que sería como en los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Un montón de pecados.
y no escucharon a Dios. Entonces, tenemos que medirle el agua a los camotes nosotros y decir, hijo, esto está pasando, o sea, esto está tremendo. Ahorita es un tiempo así, así asado, parecido a los tiempos de Noé, y tú y yo no tenemos que pasar por alto todo esto. Ahora, de una manera literal, estas palabras griegas traducidas por su propia voluntad pasan por alto, significan su propia terquedad les impide ver esto. Oh, hermanos, no hay nada más horrible que la terquedad, cuando somos tercos, que a fuerza nos tenemos que salir con la nuestra en nuestra terquedad. Hermano, nuestra opinión no debe pasar sobre la palabra de Dios nunca, nunca. Porque nos volvemos tercos. Fíjate, de esto habla Pedro también, pero yo te voy a decir algo que tiene que ver con esto que habló Pedro cuando habló de Balaam, la usura de Balaam. No te voy a hablar de la usura, aunque Balaam fue ahí por dinero. Balaam era un profeta de Dios. ¿Tú crees que Dios lo llamó para maldecir a su pueblo? Pero Balaam, por causa del dinero, pasó por alto la palabra de Dios. No la consideró. Y entonces hubo un rey que le dijo, maldíceme a este pueblo y te daré lo que quieras. Y ahí ve el otro. Si no lo frena el burro, la bestia de carga que llevaba, ese profeta, el ángel, lo hubiera matado. Porque el ángel se lo dijo. Entonces, él pasó por alto esto. Él era terco. El burro lo tuvo que atorar contra una roca y le lastimó la pierna. No sé si se la quebró, pero este cuate lo empezó a golpear hasta que el burro le dijo, oye, ya no me pegues. Mira ahí adelante, y Dios le abre los ojos y ve al ángel y dice, si no es por de burro. Tuvo que pasar una cosa fuera de lo normal, que una muda bestia de carga le hablara. Para frenar, dice ahí, la locura del profeta. Fíjate, pasar por alto la palabra de Dios es una locura, sobre todo a los que creemos, mis hermanos. Para todo el mundo es una locura, pero sobre todo a los que creemos, pasar por alto la palabra de Dios en todos los detalles de lo que la palabra se ocupa. Tu amor hacia el prójimo, tu amor hacia la obra, tu amor hacia los hermanos, el amor hacia Dios, o sea, en todo lo que se ocupa. Entonces, aquí esto nos dice el apóstol Pedro que ellos intencionalmente ignoran esto porque lo quieren ignorar. Por tanto, lo pasan por alto. Entonces, los burladores herejes intencionalmente ignoran y niegan a propósito la palabra de Dios que los profetas hablaron en las Escrituras. Así que Pedro les pide a los creyentes que recuerden las santas palabras, dice aquí, habladas por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por eso tenemos que estar leyendo la palabra constantemente para no caer en esta situación. Ahora, la promesa acerca de la vida del Señor Jesucristo, versículo 4, es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Dios nos ha hablado por los profetas y Dios nos ha confirmado por los apóstoles que Jesucristo viene otra vez. Gloria a su nombre. Jesucristo viene, Maranata, Cristo viene. Cristo viene por segunda vez. Está escrito, está dicho, está redicho, está contemplado en las Escrituras. Los santos profetas nos hablaron de esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? No pasar por alto esto, sino esperar la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, porque seguramente Cristo viene. ¡Aleluya! Por segunda vez. Cristo viene por segunda vez. Así es que la promesa acerca de la venida del Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Los burladores no deberían rehusarse a entender la palabra de Dios y no deberían rehusarse a que por la palabra de Dios los cielos y la tierra llegaron a existir.
Eso de Darwin es una burla. Eso de Darwin ya está visto que no existe, no es verdad. Mentira, hay mucha pseudociencia. Mentira que llevamos 700 millones de años, 5.500 millones de años. No es así. La palabra de Dios nos habla la verdad acerca de cómo los cielos y la tierra llegaron a existir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a ver un texto en el Nuevo Testamento, porque es en el Antiguo y es en el Nuevo Testamento. Dice aquí, fíjate qué preciosa lectura. Vamos a leer ahorita, y qué preciosa parte de la Biblia vamos a leer en el capítulo 11. Fíjate, dice aquí en el capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Te das cuenta? Entonces, estos burladores pasan por alto la creación de Dios, dice aquí la Escritura, y debemos saber que por la misma palabra los cielos y la tierra están reservados también para un día en el que va a venir el juicio de Dios, para el día del juicio y para destrucción de los hombres impíos. Esto la gente que no conoce a Dios no lo sabe, y los burladores que sí lo saben, pero lo pasan por alto, se burlan de ellos y se ríen de todo ese asunto. Piensan ellos que no es verdad, pero déjame decírtelo, sí es verdad. Entonces, en el versículo 5, el apóstol Pedro dice aquí que por la palabra de Dios los cielos existen desde tiempos antiguos. ¿Será hace 6,000, 7,000 años? ¿10,000 años? Hay una manera de medir todo esto, un día lo vamos a considerar. Y te vas a dar cuenta cómo podemos sacar la cuenta desde el año que comenzó la existencia del hombre, aunque la tierra ya existía desde antes que el hombre existiera. Perdón, los animales ya existían, ellos fueron los primeros en que Dios puso acá. Pero vemos aquí que los burladores deben tener por seguro que por la palabra de Dios todo el universo físico, incluyendo ellos mismos, serán juzgados por la venida del Señor Jesucristo. Entonces te decía que Pedro aquí en el versículo 5 dice que por la palabra de Dios existen los cielos y la tierra desde tiempos antiguos. La Biblia, estas palabras son preciosas. En el principio, dice. Entonces te remonta a aquel tiempo. En el principio, es decir, en tiempos antiguos, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Por la palabra de Dios. Salmo 33:6. Fíjate, primero llegaron a existir los cielos y luego llegó a existir la tierra. Y de esto habla Job, del que te hablé hace ratito. Job 38:4-7. En el versículo 5, el apóstol Pedro dice que la tierra surgió del agua y fue cimentada en medio del agua. Esta palabra griega traducida, surgió del agua y fue cimentada en medio del agua, que dice Pedro, es la misma que está escrita en Colosenses 1:17 y se traduce de esta manera: se conservan unidas, y literalmente quiere decir estuvo de pie juntamente con, ¿no? Entonces, primeramente, en Génesis 1:1, la tierra llegó a existir. Dice que los burladores pasan por alto esto, pero tú y yo no lo debemos pasar. Gracias a Dios, porque Él hizo los cielos y la tierra. La tierra llegó a existir, Génesis 1:1, y luego en Génesis 1:9, también por la palabra de Dios, Salmo 33:9, la tierra surgió del agua y fue cimentada en medio del agua. Es decir, emergió del agua junto a ella de forma, surgió de una forma como Dios la sacó del agua, quedando ahí una parte descubierta y otra parte cubierta por el agua, los grandes océanos, los grandes lugares de agua, pues una parte que la cubren, pero otra parte quedó descubierta. Y de este modo llegó a existir la tierra. Ahora, esta parte donde habla lo cual del versículo 6,
se refiere al agua mencionada en el versículo 5. Entonces la tierra surgió del agua, fue cimentada ordenadamente en medio del agua. Sin embargo, mediante la misma agua fue juzgada y fue destruida por el diluvio en los tiempos de Noé. Esto está en Génesis 7, 17 al 24, lo cual nos indica entonces que las cosas no permanecen, o que las cosas, perdón, no permanecen como eran desde el principio de la creación. Han ido pasando muchas cosas acá. Vamos a leer esa parte de Pedro otra vez para que no nos perdamos en lo que estamos hablando. Fíjate, déjame ir aquí a la segunda de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo te dije que no permanecían así, pero sí permanecen así. Ahora, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. De eso estamos hablando, de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, de ese juicio. Así es que las cosas permanecen como eran desde el principio de la creación. Esta palabra griega traducida mundo, que es cosmos, significa orden, habla de un sistema. Y se refiere aquí al mundo y a sus habitantes. Es decir, el mundo y sus habitantes son movidos por un sistema. Ese es el cosmos. Un sistema que los gobierna, que los mueve o que se mueven por ese sistema, ¿no? La tierra del versículo que está antes viene a ser el mundo en este versículo. Es decir, no solamente la tierra, sino la tierra junto con sus habitantes como un sistema. Y esto se refiere al mundo de la época de Noé, que fue juzgado por Dios. El mundo fue juzgado por Dios en el diluvio debido a su impiedad, debido a su pecaminosidad en esa era. Esto está en Génesis 6, lo puedes leer ahí. Génesis 6 está el juicio de Dios. Ahora, este libro, mis hermanos, se ocupa principalmente del gobierno divino y de todos sus juicios. Estamos hablando de Pedro. El primer juicio sobre el mundo fue aquel que puso fin al mundo impío en los días de Noé por medio del diluvio, que es lo que Pedro está hablando aquí. Así es que seguramente este era el pensamiento del apóstol Pedro mientras escribía este versículo. ¿Qué nos da a entender esto? Que esta era de apostasía también va a ser juzgada en el día de la manifestación del Señor, tal como ocurrió en los días de Noé. Esto lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, ahí en los versículos 37 al 39. La frase "el mundo entonces" se refiere a la época de Noé. Por eso tú y yo no tenemos que pasar por alto la Escritura, no tenemos que pasar por alto la palabra de Dios. Dios dijo: viene un juicio sobre esta tierra impía y viene un juicio sobre todos los impíos, y ese juicio vendrá. Nuestra esperanza, mis hermanos, es alcanzar la glorificación con el Señor Jesucristo, nuestra redención, nuestra salvación máxima en aquel día en el que el Señor Jesucristo aparezca. Pero sobre los impíos viene un juicio bastante fuerte. Y aquí está hablando el apóstol Pedro de la época de Noé, y así como fue Noé, seguramente vendrá también. Ahora, esta palabra negado o muerto por el agua, que aparece en el versículo 6, se refiere obviamente a los diluvios, al diluvio de los tiempos de Noé. Entonces, se refiere al diluvio que destruyó la tierra. Y la palabra pereció significa que fue destruido, derribado o asolado. Esto aparece en Génesis 6, 13 y 17. Así es que la tierra de entonces no permaneció igual, sino que experimentó un cambio, experimentó un cataclismo tremendo al ser inundada con agua, y fue así destruida. Ahora, no solamente con agua, sino está escrito que en los tiempos, me parece que son los tiempos de Lamec, vino algo terrible también sobre la tierra. ¿Sabes qué vino en los tiempos de Lamec?
vino un movimiento de tierra muy fuerte, que es lo que dividió los continentes y arrugó la tierra, y se hizo una situación ahí muy difícil, en donde el mundo sufrió un cambio muy fuerte. Y de esos juicios habla la Escritura que van a venir cuando los polos de la tierra sean conmovidos. Ya hablamos de eso cuando tocamos el libro de Apocalipsis. Entonces, la tierra de entonces no permaneció igual, sino que experimentó en un sentido un cambio, un cataclismo, cuando vino este juicio de Dios. Y Pedro aquí presenta, mis hermanos, un argumento muy fuerte, un argumento muy contundente en contra de los burladores herejes. Ellos decían que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Por eso yo hace ratito te decía que no, en el sentido de que Dios creó los cielos y la tierra y permanecen los cielos y la tierra sí están, pero en el sentido, ahora sí que llegamos a lo de los burladores, pues bueno, no están tan iguales, ¿no? O sea, dice que permanecen igual, pero no, la tierra parece que era de otra manera, antes de venir un cataclismo tan fuerte como el movimiento de la tierra, en donde muchas montañas crecieron y se hicieron muchos montes y muchas cordilleras y muchas cosas gigantescas. El monte Everest, ¿cómo apareció? Apareció de una arrugada que tuvo el mundo. Pero en realidad sí había sobrevenido un cataclismo a la tierra a causa de la impiedad de sus habitantes. Y esto implica, mis hermanos, que el mundo actual no va a permanecer como ahorita es, sino que pasará por otro cataclismo cuando el Señor venga con su juicio sobre los rebeldes, incluyendo a los falsos maestros de los que habla aquí el apóstol Pedro y a los burladores herejes que fomentaban la apostasía. En el versículo 7 Pedro añade: pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. En este versículo, la palabra ahora, este contraste con la frase entonces del versículo 6, o sea, entonces pasó así, pero ahora también va a pasar. Entonces esto refiere a los cielos y a la tierra del tiempo presente, los cuales, mis hermanos, esta es la verdad, permanecen por la palabra de Dios y no serán destruidos otra vez con agua, sino que serán consumidos por el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Yo sé que hay cristianos que opinan que a Dios no hay que tenerle miedo, pero la Biblia dice que sí hay que tenerle miedo, mi hermano. Ya te hablé de eso en una ocasión, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Entonces, aún en el Antiguo Testamento está dicho que cuando Dios le enseña al pueblo a diezmar y le dice que debe diezmar, cosa que no inventó Dios el diezmo, o sea, no fue Dios el que lo propuso, el diezmo lo propuso Abraham, y a Dios le pareció bien eso, y entonces mantuvo eso con el pueblo, y dijo, bueno, Abraham me dio los diezmos, le pudo haber dado la quinta parte, o el 2%, o el 20%, pero le dio el diezmo, y Dios prosiguió con eso. Entonces, en el libro de cuando Dios está tratando con el pueblo de Israel y enseñándole algunas de las leyes, en una de ellas le dice algo impresionante. Dice, indefectiblemente diezmarás. ¿Y saben con qué va relacionado el diezmar con Dios? Dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, nosotros debemos diezmar para aprender a temer a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios es un Dios de juicios y la verdad, aún siendo cristianos, necesitamos, más siendo cristianos, necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas. ¿Quién quisiera irse a sufrir al infierno? ¿Quién quisiera pasar por el juicio de Dios en aquel día? Que Dios nos libre a todos de eso, porque van a ser días terribles, días realmente terribles. Ahora, en el versículo 7, Pedro añade, pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Te decía hace ratito que esta palabra, en contraste con el versículo 6,
la palabra ahora con la frase entonces lo que pasó entonces va a pasar también ahora, qué tremendo. Y luego en el versículo 7 usa la expresión la misma palabra, ¿no? Que por la misma palabra. Entonces las enseñanzas falsas, las enseñanzas heréticas de la apostasía constituyen una desviación de la palabra de Dios hablada por los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, el sentido que suministró el apóstol Pedro en contra de esta contaminación de las enseñanzas apóstatas es la palabra santa que incluye la revelación divina, la cual, mis hermanos, el apóstol Pedro recalca aquí repetidas veces. Según lo dicho por el apóstol Pedro, los cielos y la tierra están reservados para el fuego. ¿Te das cuenta? Esta palabra reservados significa guardados, o sea, están puestos ahí, es como cuando tú dices, esto lo reservo para tal cosa, ¿no? Y ahí está reservado. Entonces, la tierra está guardada, la tierra está reservada, dice aquí el apóstol Pedro, para el día del juicio. Entonces, el fuego mencionado aquí es el fuego que consumirá no solamente la tierra, sino los cielos. Qué espectáculo va a ser ese versículo 10. Al final del milenio, cuando se ejecute el juicio del gran trono blanco, el juicio inicial de Dios sobre el universo fue ejecutado por agua, segunda de Pedro 3:6, pero su juicio final se ejecutará por fuego. Entonces, el agua solamente quita la inmundicia de la superficie, pero el fuego cambia la naturaleza de toda la sustancia. El fuego abarca y arrasa todo y quita la impureza. Así es que este es otro indicio de que los cielos y la tierra no permanecerán como hasta ahora, sino que serán purificados por medio del fuego, y de que los maestros falsos y los impíos y los burladores serán juzgados y destruidos bajo el gobierno divino. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Considerar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Caminar en la vida de Cristo, caminar en la palabra del Señor, estando del lado de Dios, porque el juicio no es para los que caminan con Él. El juicio es para los impíos y para los herejes y los que han despreciado al Señor. Este juicio del versículo 7 denota, mis hermanos, o hace alusión del juicio del gran trono blanco, el cual se va a llevar a cabo después del milenio y precederá al cielo nuevo y a la tierra nueva. Esto es en Apocalipsis 20, del 11 al 21:1. Entonces, por medio de este juicio, todos los impíos serán arrojados al lago de fuego para ser destruidos, y puesto que este será el juicio final sobre los hombres y sobre los demonios, aquí hay algo de gran importancia para el gobierno de Dios en el universo, y todo esto tú y yo lo tenemos que considerar. El apóstol Pedro, continuando con todo esto, aquí en esta parte se saltan los 1000 años de la era del milenio, el periodo que va desde la venida del Señor Jesucristo hasta el juicio del gran trono blanco. Para él, como para el Señor, aquellos 1000 años serán como un día. Versículo 8. ¿Te has dado cuenta que ningún ser humano ha vivido un día completo para el Señor? A ver, ¿quién fue el que más vivió según la Biblia? Un hombre llamado Matusalén, 900 y pico de años. Ahora, como un día es 1000 años, él no alcanzó ni siquiera a vivir un día para el Señor. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros no creo que hayamos vivido un día completo para el Señor. A lo mejor tenemos un tiempo con Dios, pero luego estamos dedicados a otras cosas. No vivimos un tiempo completo para Dios, un día completo para Dios es difícil, pero tenemos que ir avanzando. No nada más es tener 2 horas de lectura y estudio bíblico y estar con Dios orando así, sino ¿quién puede tener un día las 24 horas delante del Señor? Muchos cristianos, después de tener un tiempo desde la mañana con el Señor, luego con la iglesia, oraban, cantando, de repente vamos al cine a la tarde. ya no pudieron tener el día completo con el Señor. Bueno,
Ningún hombre ha podido tener un día completo con el Señor, excepto Jesucristo, que tuvo 33 años y medio para Dios, su Padre, completitos, sin faltar ni un minuto delante del Señor. Pero bueno, aquí dice la Escritura que este juicio del gran trono blanco, ¿no? Que va a venir después del milenio, obviamente, y que un año para el Señor es como un día, 1000 años como un día, y un año, un día como 1000 años es para el Señor, perdóname. O sea, lo que está diciendo aquí Dios, que un día es como 1000 años, quiere decir que el tiempo es muy breve. Entonces lo que Pedro trata aquí es el juicio gubernamental de Dios, y conforme al plan de Dios, el milenio, mis hermanos, no está relacionado con este propósito. Pedro aquí se refiere a las cumbres. Las cumbres son los picos, ¿no? O sea, lo que hay hasta arriba de la venida del Señor Jesucristo y del juicio final de Dios. Pero no habla del llano, no habla del reino milenario que está en medio de la cumbre. O sea, Cristo viene una vez, es una cumbre, luego viene en todo este periodo en el que estamos viviendo, pero luego viene otra cumbre que es la venida del Señor, y Pedro habla de esta cumbre y Pedro habla de esta otra cumbre, ¿no? Con respecto a las cosas importantes del reino milenario que está en medio de la cumbre de la venida del Señor y del juicio final. Es otra cumbre, el juicio final. Entonces lo que Pedro trata aquí en esta epístola es el juicio de Dios y no el reino pacífico de 1000 años que va a haber. Pedro no habla de eso aquí en esta parte. Es por ello que pasa por alto el tema del reino milenario, de lo que nos habla Juan y de lo que nos hablan los profetas, etc. Ahora, en el versículo 8, Pedro dice: mas, oh amados, no escape de vuestra atención que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta palabra griega traducida, que no se vaya de tu atención, significa no pases por alto o no dejes de pasar inadvertido. Entonces, el Señor Dios, quien es eterno, tiene una percepción muy diferente que la que los hombres tenemos del tiempo. Por tanto, con respecto al cumplimiento de su palabra, especialmente de la palabra de su promesa, lo que cuenta, mis hermanos, no es el tiempo, sino el hecho. Es decir, que todo lo que Él ha prometido, tarde o temprano va a ser cumplido. Ese es lo que tenemos tú y yo que ver. Así es que no debe perturbarnos el hecho de que parezca haber un retraso según nuestro cálculo del tiempo. Nunca te pongas a calcular eso, aunque ahorita pues se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y cada evento que vaya viendo vamos a decir más cosas. Debemos tener cuidado de decir tantas cosas, pero pues lo que sí es cierto es que estamos viviendo los tiempos finales, la última era, somos la última generación, ¿no? O la última parte de toda esta generación de la que habló el Señor desde los tiempos que Él se fue, porque habla de una generación de un tiempo de hasta su segunda venida y luego el juicio. Entonces, Dios es eterno, el tiempo no es como para nosotros, lo que es para Él. Ni siquiera los meses son los que nosotros contamos como el calendario gregoriano, son los meses del Señor. Él habla del primer mes de Abib y nosotros hablamos del primer mes de enero. Y así Él habla de todos sus meses desde la perspectiva de una elíptica que tiene que ver con el movimiento de la luna y el sol, o el movimiento de la tierra y las apariciones de la luna en la tierra. Sin embargo, el calendario que tú y yo conocemos es otro. ¿Sabes cuándo se calcula que Jesucristo nació? En octubre. Y nosotros decimos no, en diciembre. ¿Cuándo comienza el año del Señor? En el equinoccio de primavera. Y nosotros decimos no, comienza en enero, en el pleno invierno. Entonces el tiempo para Dios es diferente. Tú y yo deberíamos de aprender a movernos un poquito más en el tiempo de Dios que en el tiempo de un calendario gregoriano. Porque Dios va a venir de acuerdo al tiempo de la elíptica, es decir, del movimiento de la Tierra y la Luna y toda la rotación que hay acá. Así es que con respecto al cumplimiento de su palabra, específicamente a la palabra de su promesa,
Lo que cuenta, insisto, no es el tiempo, sino que hay un hecho que Él prometió y va a venir en el día en que Él lo dijo. El versículo 9 dice, el Señor no se retrasa con respecto a la promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente o longánime para con vosotros, no queriendo, que amor de Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate, Pedro dice aquí que el Señor no se retrasa. Él no se retrasa. Él no se tarda con respecto a la promesa, según algunos tienen por tardanza o demora. Nos damos cuenta aquí que los burladores eran aquellos que tenían por tardanza la demora del Señor. Pues no, que todo está igual, decían ellos. No está igual. Muchas cosas cambiaron en el mundo después del diluvio y después de las grandes catástrofes y cataclismos. Probablemente, muy probable, ellos acusaban al Señor de estar ocioso, ya que la tardanza está relacionada con el ocio, ¿no? Pues ya se tardó, como si el Señor fuera igual que nosotros, ¿no? Que decimos, sí, a las 8 y llegamos a las 10, o a las 7 y estamos ahí a las 11, ¿no? En el versículo 9, Pedro dice que el Señor es paciente con nosotros. Oh, mi hermano, ahí tenemos que darle muchas gracias a Dios por la paciencia que nos ha tenido, no tomando en cuenta tantas tonterías que hemos hecho. Entonces, el interés del Señor no está centrado en el cumplimiento de su promesa, sino en su pueblo, el cual es su posesión personal, es su tesoro, es el tesoro del Señor. Él no desea que ninguno de nosotros, sus preciosos redimidos, se pierda. Por eso es paciente, ¿no? Y tampoco que sea castigado por su juicio gubernamental, sino que tengamos amplio tiempo para arrepentirnos y escapar de su castigo, porque ciertamente viene un castigo sobre los impíos. En Apocalipsis, el Señor Jesucristo hace una exhortación, un llamado al pueblo de Dios cuando está hablando de la Babilonia, de la ramera, y dice, salid en medio de ella para que los juicios no vengan también sobre ustedes. Entonces el cristiano distraído, el cristiano mundano, el cristiano que esté descuidado, si nos descuidamos puede ser que sus juicios nos alcancen también. Entonces tenemos que salir de todo eso, tenemos que orar mucho al respecto para poder salir de lo que es la Babilonia y los juicios que vienen sobre ella a nosotros no nos alcancen. Entonces el Señor nos tiene mucha paciencia para que tengamos mucho tiempo de arrepentirnos y escapar de su castigo sobre el mundo impío. Esta palabra perezca del versículo 9 significa sea destruido. Ahora, como en este versículo la palabra vosotros se refiere a los creyentes en Cristo, la palabra perezca no se refiere a la perdición eterna de los incrédulos, sino al castigo infligido sobre los creyentes según la administración gubernamental de Dios, de la cual ya hablamos en los capítulos anteriores, ¿no? 1 Pedro 4, 17 y 18, 1 Tesalonicenses 5, 3 y 8. Bueno, de la misma manera la palabra todos aquí se refiere a los creyentes. Además, el arrepentimiento del que aquí se habla, mis hermanos, es el arrepentimiento que redunda en salvación, segunda de Pedro 3:15, lo cual significa arrepentirse de no velar en espera del día de la venida del Señor. Señor, me arrepiento de eso, ahora quiero velar, quiero estar atento, según el versículo 10, quiero estar atento a tu venida y me arrepiento de descuidarme. Y también, según el versículo 11, de no conducirse santa y piadosamente, dice aquí esto el apóstol Pedro. Bueno, tú y yo, mi hermano, tenemos que tener en cuenta que el interés del Señor Jesucristo no está centrado, fíjate bien lo que te voy a decir, en el cumplimiento de su promesa, sino en su pueblo. Que su pueblo escape,
que su pueblo no se duerma, que su pueblo se arrepienta, que su pueblo se prepare, que su pueblo vele. Entonces, de ser necesario, el Señor podría esperar otro día, otro periodo, a lo mejor de 1000 años, para cumplir su promesa. Entonces, hoy, mis hermanos, muchos cristianos dicen que el Señor Jesucristo volverá pronto, y sabemos que volverá pronto porque la situación está ahí, pero es posible que la venida del Señor no esté tan cerca como de repente pensamos. Y esto se alarga un poquito más. ¿Y por qué se alarga? Fíjate, todo ya está listo para que el Señor Jesucristo venga según nuestros cálculos teológicos. Israel ya regresó a ser nación, no pasará esta generación, la primavera de 1948, la confirmación de la guerra de los 3 días en Israel en el 67, y tantas porquerías que han pasado en este mundo que nos testifican de que ya el Señor ya está, mañana va a regresar. Y bueno, podemos pensar así. En Apocalipsis 22 el Señor dijo, vengo pronto. Con todo, ya casi han pasado 2000 años desde que el Señor dijo estas palabras. Vengo pronto. Entonces, para Él, esto solo representa 2 días. Porque 1000 años son como un día para el Señor. Entonces, nunca debemos fijar fechas de la segunda venida del Señor. Porque ha habido algunos que predijeron el tiempo del regreso del Señor, ¿no? Ya no voy a hablar de esos locos, pero ocurrió. Después de la Primera Guerra Mundial, también se escribieron varios libros acerca de las profecías que hablaban de la venida del Señor, y algunos maestros de la Biblia también afirmaron que según su entendimiento, la situación mundial, la venida del Señor ya estaba muy cerca, pero ya han pasado, pues, ¿cuántos años de la Segunda Guerra Mundial? 60 años, no más, 80 años. Todos los que nacieron en esa época, en los 40, ya tienen ahorita más de 70 años. Ya tienen casi 80 años. Entonces el Señor no ha venido. Así que debemos recordar lo que dijo Pedro, de que para el Señor 1000 años son como un día. Bueno, cuando el Señor Jesucristo regrese, mis hermanos, Él no solamente va a juzgar las cosas negativas, sino que también recibirá a su novia. ¿Qué significa eso? Que Él vendrá como juez, pero va a venir como el novio también. Entonces, para que el Señor pueda venir como el novio, la novia tiene que estar preparada para Él. Su iglesia, su amada. Yo a veces me pregunto, con tanta secta que hay, con tanta división que hay, con tantos problemas, aún dentro de una iglesita local que hay, ¿la novia estará preparada para su venida? Aún con tanta información que ha habido de Apocalipsis en los últimos años, no significa que la iglesia esté preparada, o con tanta prédica sobre el profeta Daniel, el profeta Zacarías, el profeta Joel, no quiere decir que la iglesia ya nada más por eso esté preparada. No está preparada, tenemos que vivir la vida, en nuestra vida, a Cristo. Entonces, toma en cuenta eso, ¿no? Para que venga el novio, la novia tiene que estar preparada. Eso significa que Él vendrá como juez y como novio, te decía hace ratito, pero está lista la novia para venir el novio. ¿Podría el Señor venir hoy como el novio? ¿Quiénes se irían con Él? Si de por sí van a ser pocos. Ahorita no sé cuán pocos serían. Entonces, debido a que la novia aún no está preparada, podemos afirmar que la venida del Señor probablemente no ocurrirá tan pronto como pudiéramos llegar a suponer. O puede que sí, no lo sabemos. Pero puede que no. Por esta lógica que le estoy diciendo, no mi lógica, sino la lógica de la palabra del Señor, que el pueblo no está preparado como la novia. Ahora, ¿qué es lo que prepara a la novia? Es el crecimiento, escuche esto, en la vida divina. No hay ninguna otra cosa que nos pueda preparar, ni aunque seas teólogo, ni leas 10,000 libros de los más ungidos, de los más preparados, de los más atinados en la profecía. Aunque leas eso, no te va a preparar eso para la venida del Señor. Lo único que nos va a preparar para la venida del Señor es
que crezcamos en la vida divina, la vida que nos ha sido dada, la vida Zoé, la vida eterna, la vida que no tiene principio ni tiene fin. Y esto requiere tiempo, ¿no? Entonces las formas de vida superiores, mis hermanos, requieren más tiempo para desarrollarse que las formas de vidas inferiores. Cuanto más superior sea cierta especie de vida, mayor será el tiempo que tardará en crecer o tendrá para crecer. Será mayor tiempo. Puesto que la novia debe estar preparada para el novio y puesto que esta preparación se efectúa mediante el crecimiento de la vida divina en nosotros, la cual requiere tiempo, bueno, creo que lo más probable es que el Señor nos siga teniendo un poquito de paciencia y no va a venir el año entrante, ni el año entrante, ni el que entra después del que entra, ¿no? Probablemente venga en 10 años, en 8 años, en 15 años, no sé. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que no tenemos que sentirnos inquietos ni sorprendernos por cualquier demora relacionada con la venida del Señor. No te preocupes, el Señor vendrá. Entonces no debemos culpar al Señor diciendo, Señor, tú dijiste en Apocalipsis 22 que vendrías pronto. ¿Por qué entonces ha pasado tanto tiempo y no vienes? En vez de culpar al Señor por demorar su venida, debemos ser diligentes y prepararnos para reunirnos con Él. Aleluya. Además debemos ministrar vida a otros para que puedan crecer y estar preparados. Esta es la única manera de apresurar la venida del Señor, preparándonos para que Él venga. Piensa bien, hermano. ¿Por quién vendría ahorita el Señor? ¿Por los metodistas, por los presbiterianos, por los bautistas, por los católicos, por los grupos independientes, por los pentecosteses, por los anglicanos? ¿Por quién vendría el Señor? Obviamente viene por su iglesia verdadera. Pero creo yo, que aquí el Señor habla de la paciencia y el amor que tiene para su pueblo, para que todos alcancemos, con los años que nos ha dado para vivir, a estar preparados para su venida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque nos has enseñado que no debemos pasar por alto tu palabra en cuanto a los juicios, en cuanto a tu venida y en cuanto a todo lo que implica, Señor, esta era en la que estamos viviendo. Gracias, Padre, por tus profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento acerca de tu venida. Y gracias por los apóstoles que tu Espíritu Santo les reveló y les confirmó todo lo que se había hablado antiguamente. Señor, cumpliéndose en tu venida todo lo que los profetas habían dicho de ti. Cuando te hiciste hombre, cuando te encarnaste, cuando viviste 33 años y medio en esta tierra, Señor, tú fuiste el cumplimiento de todo lo que se profetizó. Y tu iglesia sigue siendo el cumplimiento de todo lo que está profetizado hasta el final. Padre Santo, ten misericordia y que podamos prepararnos para tu venida. Quita toda condenación del diablo. Quita todo complejo, Señor, de que no estoy listo y que yo no sirvo para nada. Quita todo eso, Padre, de la vida de tus hijos, porque muchos piensan así. Y que podamos, Padre, estar firmes en la vida que tú nos has dado para caminar contigo en este tiempo difícil. Pero yo me acuerdo que tu palabra dice, nada es difícil para ti. Que con tu brazo extendido y gran poder, Señor, no hay cosa difícil para ti. Oh Señor, oh Jehová, decía el salmista. Tú has hecho los cielos y la tierra y con tu brazo extendido no hay nada difícil para ti. Y tú has extendido tu brazo hacia nosotros a través de Cristo, Señor, nuestro Salvador y Redentor. Y tú que empezaste, Señor, la obra en nosotros, la terminarás hasta el día de Jesucristo. Y vas a completarnos, Señor, para estar preparados para aquel día. Lo creemos por la fe, Señor. Encomiendo a tu iglesia, Señor, delante de ti en el nombre de Jesucristo.
Y te pido, Padre, que tu bendición sea sobre cada uno de todos los que han creído en ti y los que están escuchando este estudio. En el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria y la alabanza siempre, Señor. Amén. Aleluya. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos o nos escuchamos y nos vemos también en el siguiente mensaje. Bendiciones.